Deseado por muchos, pero logrado por muy pocos. ¿Se puede ganar masa muscular sin ganar grasa? Es decir, ¿existe realmente un volumen limpio? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Fit Generation. Mi nombre es Adrián Díaz Rúa, soy doctor en fisiología, formulador de suplementos para la marca Big y docente en esta plataforma. Hoy voy a ayudarte a entender qué es eso del volumen limpio, si es posible lograrlo y qué tendrías que hacer para conseguirlo. ¿Qué necesitas para ganar masa muscular y cuánto cuesta? Todo el mundo sabe que para ganar masa muscular de forma eficiente es necesario hacer una etapa de volumen, que es básicamente un periodo determinado de tiempo en el que se establece un superávit energético, además de llevar a cabo un programa de entrenamiento adecuado y un descanso óptimo. Sin embargo, esto se puede hacer de varias formas, ganando más o menos cantidad de grasa en el proceso e incluso en algunos contextos se puede llegar a perderla de forma simultánea. Este último caso, la recomposición corporal, que así se llama, no es lo más habitual y se suele observar mayoritariamente en principiantes, obesos o personas que vuelven a entrenar tras una etapa en la que no lo han hecho. Pero eso no lo voy a abordar de manera específica y detallada en este vídeo. Al contrario, voy a explicarte lo que sí es más habitual y para ello debo plantearte la siguiente pregunta. ¿Conoces los requisitos indispensables para ganar masa muscular? Y si te pregunto por 3 de ellos, ¿sabrías decírmelos? No te preocupes, esto no es un examen y aunque estaría bien que no tuvieras dudas al respecto, yo te los cuento. En primer lugar, entrenamiento de fuerza. Bueno, esto es una obviedad, pero para que tus músculos crezcan, tienes que darle una razón para que crezcan. El entrenamiento de fuerza proporciona el estímulo necesario para que tus músculos sientan la necesidad de que tienen que crecer para cumplir con las demandas a las que les sometes. En segundo lugar, y dentro de las necesidades nutricionales, debes entender que si esa razón que encuentran los músculos para crecer no encuentra apoyo en la nutrición, el estímulo que has conseguido con el entrenamiento servirá de poco. Por ello, necesitamos un superávit energético, es decir, consumir más calorías de las que nuestro cuerpo necesita para mantener sus funciones vitales y para que, de esta manera, el excedente de energía sea utilizado para crear tejido muscular. Y en tercer lugar, el tercer requisito indispensable es seguir una dieta suficientemente alta en proteínas, como para facilitar los aminoácidos necesarios que permitan la síntesis de nuevo tejido muscular. Ahora bien, existen diferentes cuestiones que van a condicionar la cantidad de masa muscular que podamos ganar y cuánta grasa acumulamos durante el proceso. Cuando afrontamos un cambio de peso o recomposición corporal, siempre nos interesa optimizar la relación entre la masa muscular mantenida o ganada frente a la masa grasa perdida, mantenida o ganada. La relación entre cuánta cantidad de masa libre de grasa ganamos o perdemos por cada kilo total que ganamos o perdemos, nos ofrece un marcador estupendo del éxito de nuestro programa de entrenamiento y nutrición. Esta relación se ha denominado como P-ratio o relación de partición, cuyas primeras bases aparecieron por primera vez en la literatura a finales de la década de 1970 y entonces se pensaba que era una constante para cada individuo. La idea fue estudiada más a fondo por el doctor Gilbert Forbes a final de la década de 1980, después de observar que las personas que tienen un mayor déficit energético pierden más peso, y esto llevó a dos preguntas clave. ¿Se aplica lo contrario a los momentos de superávit energético? Es decir, ¿mayor superávit significa más ganancia de peso? ¿Y estas ganancias qué implican? ¿Más masa grasa, más masa magra o ambas? Por otro lado, ¿las personas delgadas aumentan de peso con más dificultad que las personas que tienen sobrepeso? Sus investigaciones hasta el año 2000, junto con las de otros investigadores, nos ofrecieron la llave que abrió la puerta a estas respuestas. Pero precisamente en el año 2000, el propio Forbes revisó todo lo aprendido hasta ese momento y nos dejó una de las joyas para comprender lo que sabemos a día de hoy, la conocida como teoría de Forbes del año 2000. Es un modelo conveniente para el cambio de la composición corporal en humanos y nos venía a decir que nuestro P-ratio está impulsado en gran parte por la genética y que puede verse afectado por los niveles de grasa corporal. En el año 2000 se pensaba que el P-ratio se encontraba en una proporción de 0,3-0,4, es decir, que por cada kilogramo total de peso ganado o perdido, solo el 30 o 40% correspondía con masa libre de grasa, pero aún quedaban muchas preguntas por responder, especialmente para sujetos entrenados. A comienzos del siglo XXI, el doctor Kevin Hall se preocupó especialmente por mejorar esta aproximación a la comprensión del P-ratio y culminó su investigación con otros dos de los mejores trabajos que hoy nos sirven para entender el comportamiento fisiológico del ser humano ante los déficits y superávits energéticos en diferentes condiciones. Vino a concluir que, aunque afectado por la genética, el P-ratio está influenciado por 5 factores principales. En primer lugar, porcentaje graso inicial. A mayor porcentaje graso inicial, más grasa se gana en superávit calórico. Es decir, a mayor porcentaje graso, menor P-ratio en nuestros cambios de composición corporal. Menos proporción de masa libre de grasa se gana en un superávit. Segundo, cantidad de calorías diarias ingeridas durante el día. A mayor cantidad de calorías consumidas, más rápidamente se aumenta de peso,
mayor cantidad de grasa se gana y también más masa libre de grasa se gana, aunque la proporción no es óptima, situando el P-ratio en torno a 0,4 o 0,5. Esto es algo que se ha demostrado posteriormente en otras investigaciones, siendo particularmente reseñable esta de 2013 en la que se compararon los cambios en la composición corporal en dos grupos de atletas de élite. Un grupo tenía una orientación nutricional para generar un superávit generoso y el otro se le dejó comer con libertad, observándose que el superávit generado en este caso era menor que el primer grupo. Tras un periodo de 3 meses, los resultados del estudio fueron que ambos grupos ganaron una cantidad similar de masa muscular, pero el grupo que siguió una dieta con más calorías aumentó más el peso corporal, la masa libre de grasa y la grasa corporal. A pesar de ello, su P-ratio, es decir, la proporción de masa libre de grasa ganada frente al peso total ganado, fue menor que en el grupo con un superávit menor, debido a un mayor aumento de la grasa corporal. Esto nos viene a confirmar que efectivamente en un protocolo de ganancia de masa muscular, lo que llamamos volumen, el superávit energético debe ajustarse correctamente para evitar aumentos indeseables en la grasa corporal, a causa de un consumo demasiado grande de energía. A todos nos gustaría ir más rápido, pero el organismo tiene sus propios tiempos y, como ves, más no es necesariamente mejor para ganar masa muscular sin acumular grasa en exceso. Tercero, edad. Otro factor influyente en el P-ratio es la edad, que influye de forma que cuanta más edad se tiene, menor es el P-ratio en la ganancia de masa muscular. Es decir, cuantos más años tengas, menos cantidad de masa libre de grasa ganarás por cada kilogramo de peso total que aumentes. 4. Experiencia en el entrenamiento. Estrechamente relacionado con la edad, también podríamos hablar de la experiencia del entrenamiento, aunque este factor no empezó a estudiarse con más detenimiento hasta después del trabajo de Hall en 2007. Sin tener en cuenta el aprendizaje de métodos y estrategias concretas de manipulación de variables para conseguir los objetivos, digamos que la experiencia neta se relaciona inversamente con el P-ratio. Es por ello por lo que sujetos principiantes, jóvenes y con bajo porcentaje graso responderán mejor a superávits más agresivos a la hora de aumentar su masa muscular que sujetos más experimentados, lo cual no justifica que necesariamente, sí o sí, se tengan que hacer protocolos muy agresivos. Quinto, cantidad de proteína en la dieta. El último de los factores influyentes se viene consolidando en los últimos años, especialmente a raíz de las investigaciones sobre dietas altas en proteína. Y nos viene a decir que cuanta mayor es la cantidad de proteína que haya en la dieta, mayores serán las ganancias de masa libre de grasa en un superávit energético. Es decir, más proteínas en la dieta optimizarán el P-ratio de nuestros cambios, aumentándolo en superávit y disminuyéndolo en déficit. Aunque ese es otro tema. No obstante, también se sabe que la ingesta de proteínas óptima en una etapa de superávit calórico ronda los 1,6 gramos diarios de proteína por kilogramo de peso corporal, incluso en sujetos que entrenan. En este punto se maximizan los resultados teniendo en cuenta la masa libre de grasa, la masa grasa, el metabolismo y la síntesis proteica. No quiero decir que no se puedan obtener más resultados con más proteína, pero no necesariamente serán mejores, no al menos cuando no hay un déficit energético, y esto es algo que ya hemos visto en vídeos anteriores. En cuanto al reparto del resto de macronutrientes, su distribución es algo menos relevante, porque existen diferentes enfoques para un volumen limpio, con distintas cantidades de hidratos de carbono y grasa. Lo recomendable sería priorizar los hidratos de carbono frente a las grasas, para poder abastecerte de energía para los entrenamientos de fuerza y sacarles el verdadero partido, y la ingesta recomendada podría situarse alrededor de los 3 a 7 gramos diarios por kilogramo de peso. Por otro lado, los superávits en los que se prioriza la grasa no son ideales debido a su mayor eficiencia para almacenamiento como tejido adiposo, así que una ingesta adecuada de grasas se situaría entre 0,8 y 1,2 gramos diarios por kilogramo de peso corporal. Cuánta masa muscular y grasa se gana en superávit energético. Con todo este análisis exhaustivo sobre la influencia del peso corporal y de la propia composición corporal en cómo pueden ir desarrollándose las ganancias de masa muscular, es la hora de poner cifras y generar posibles expectativas a este proceso. En el caso de aumento de masa muscular, cuanto más alto sea el P-ratio, mejor. Esto significaría que más cantidad de masa libre de grasa y por tanto de músculo ganaríamos por cada kilogramo de peso corporal que aumentemos. Esto puede llegar a 0,8 en algunos casos, lo que significaría que por cada kilogramo de masa corporal ganada, 800 gramos corresponderían a masa libre de grasa y aproximadamente unos 400 gramos podrían ser de masa muscular. No obstante, algo más realista y no tan ideal podría ser una proporción de 67% masa libre de grasa a 33% de masa grasa por cada kilogramo ganado, es decir, un P-ratio de 0,67. Este sería el objetivo a conseguir, pero se podría aceptar hasta un P-ratio de 0,5 incluso. La evaluación de la composición corporal de manera ajustada se puede ir haciendo con básculas de bioimpedancia, medidas de pliegues corporales, otros métodos antropométricos. También se puede evaluar de manera subjetiva, aunque no es tan preciso, mediante los cambios en el peso corporal y en el espejo.
¿Qué otros factores podrían influir en un volumen limpio? Los principales factores que influyen en el P-ratio ya te los he comentado, pero no puedo dejar de comentar otros que también podrían tener algún tipo de efecto en lo que vayas consiguiendo. Por ejemplo, la propia genética puede condicionar en gran medida la capacidad para ganar y mantener la masa muscular de una persona. Sería una ilusión plantear una cifra exacta de la influencia, pero lo que está claro es que influye. Eso sí, que no resulte una excusa, porque de igual manera se ha visto que los factores ambientales, es decir, tus hábitos diarios, tienen, por lo menos, el mismo peso en la consecución de tus objetivos, hasta puede incluso más que la propia genética. El resto de hábitos de tu día a día también tienen peso en lo que consigas. No consumir drogas, dormir lo suficiente y bien, es decir, tener un adecuado descanso, condiciona mucho nuestra capacidad para mejorar nuestra composición corporal, como ya te expliqué en un vídeo en este mismo canal que te dejo en la descripción. Y lo mismo ocurre con el estrés. Niveles de estrés muy elevados, tanto psicológicos como físicos, también perjudica la composición corporal. El uso de complementos alimenticios o suplementos también podría tener algún tipo de efecto, particularmente en los casos de déficits nutricionales o verdadera necesidad. Si bien es cierto que en una etapa de superávit esto no suele ser lo más habitual. Y por último, el uso de farmacología, y con esto me refiero principalmente a los esteroides anabólicos, los cuales, como ya sabrás, que por eso se usan en el mundo del deporte, facilitan de forma dosis dependiente tanto la ganancia de masa muscular como el P-ratio en una etapa de superávit energético. ¿Qué puedo esperar si sigo estas recomendaciones? Una duda que a todos nos aborda cuando empezamos una fase de ganancia de masa muscular y cuando estamos inmersos en ella es cuánto músculo vamos a poder ganar durante la misma y consecuentemente cuál es el ritmo óptimo de incremento de peso a la semana o al mes, para tener una idea general de si estamos haciendo bien las cosas. Como has observado ya con algunos ejemplos, en realidad existen múltiples estudios que han investigado los efectos de diferentes superávits calóricos en la ganancia de masa muscular y grasa. Algunas revisiones sobre el tema que ya te he presentado han concluido que, efectivamente, cuanto mayor sea el superávit diario, más grasa corporal acumularás durante el proceso. Así que es preferible ser cauto e ir poco a poco. Ese poco a poco será más grande o más pequeño dependiendo sobre todo del nivel y la experiencia de entrenamiento de la persona. Si estás empezando a entrenar y nunca antes lo habías hecho, tendrás poca masa muscular y por tanto un amplio margen para mejorar. En este caso, el poco a poco significaría establecer un superávit del 10 al 20% de tu gasto energético diario, el cual puedes calcular con precisión gracias a la calculadora que te dejo en la descripción. Con ello puedes esperar ganar entre un 0,25 y un 0,5% de tu peso corporal a la semana. Un ejemplo práctico es que si al comienzo de la semana pesas 70 kilos, haciendo bien las cosas durante la misma, sería oportuno subir unos 200 a 350 gramos de peso corporal al final de la semana. Por otro lado, si ya tienes más experiencia, años acumulados de entrenamiento y tu masa muscular ha ido creciendo a lo largo de los años, además de darte mi enhorabuena, te quiero comentar que tú, poco a poco, lamentablemente será menor, porque estás más cerca de tu límite natural. Tus ganancias semanales serán prácticamente residuales y lo notarás más de mes en mes que de semana en semana. Subir unos 100 gramos a la semana ya estaría bien, pero tener una referencia como una ganancia de peso de entre el 0,2 a 0,5% al mes sería más realista. Haciendo números, esto significaría que si pesas 90 kilos con un porcentaje de grasa moderado, subir entre los 100 y 400 gramos al mes ya sería una cifra que aplaudir. Sabemos que en la mayoría de casos las expectativas teóricas no concuerdan perfectamente con la realidad. Seguramente los rendimientos decrecientes que tienen lugar a medida que adquirimos experiencia de entrenamiento nos sitúen en unas cifras reales algo diferentes. Por eso deberíamos incluir cierta flexibilidad en nuestras expectativas y en la evaluación de nuestros resultados. En resumen, realizar un volumen limpio donde controlemos la ganancia de grasa corporal está bien y debería ser la norma. Es decir, no ganar peso corporal por ganar, no tener prisa en el proceso, que es muy costoso para nuestro organismo. De ser así, ganarás una cantidad de grasa desmesurada que en algún momento te va a tocar quitar para verte bien, rendir mejor o simplemente por salud. Esto no quiere decir que nos vayamos al extremo opuesto y busques hacer un volumen extremadamente limpio, sin comer ni ganar nada de grasa. En la mayoría de casos, siempre que ganes peso corporal, ganarás algo de grasa, pero cuánto ganes es sobre lo que tú puedes actuar. Para conseguir ganar la mayor proporción posible de masa magra frente a masa grasa, recuerda, entrena habitualmente, con intensidad y con cabeza. Establece un superávit moderado si eres principiante y más bien pequeño si eres ya avanzado. Consume suficiente proteína, pero sin pasarte. Probablemente, al estar en superávit energético, moverte entre 1,6 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal será más que suficiente. Completa el resto del superávit priorizando los hidratos de carbono y dejando una ingesta más moderada en grasa. Cuida también tus hábitos diarios porque influyen en que el proceso sea exitoso. Y sobre todo, ten paciencia. Confía y no te generes un estrés innecesario que pueda limitar tu bienestar y tus ganancias a medio y largo plazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y por cierto, si te gustaría ser entrenador personal de forma 100% legal y oficial en España, te dejamos un vídeo aquí muy corto donde te explicamos todo.
Y lo mismo, si quieres aprender a hacer dietas, tanto para ti como para tus clientes, aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.